estos espacios para la cinematografía, que ha sido muy importante, es hacer una especie de ocupa, ¿no?, de la teoría cinematográfica para México, para Latinoamérica, y sobre todo soy una orgullosa naquera, cuequera, que consume este maravilloso acervo de libros y colecciones que hoy les venimos a presentar. En el marco del 20º Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico, en esta jornada de presentaciones que ha sido bastante efectiva, nos complace muchísimo tenerlos hoy aquí, poder hablar, pero sobre todo algo que nos estaba pasando hace unos minutos antes de iniciar esta sesión, era una plática gustosa, gozosa y sobre todo que nos hablara de una historia que no nace únicamente en 1981-80, cuando realmente se crea el área de publicaciones en lo que era el Arte Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y donde empiezan a salir todas estas creaciones y todos estos documentos académicos, pero también históricos dentro de la teoría cinematográfica, sino desde mucho tiempo antes. Entonces me da un gusto enorme presentarles a Manuel López Monroy, maestro y director de la ENAC, que bien nos ha contado bastantes historias de cuando él estudiaba, de cuando él iniciaba ya su carrera como docente, pero sobre todo siempre impulsando, viendo y viviendo la necesidad de la publicación. Y por el otro lado, ¿no?, y siempre lo apapacho bastante, es nuestro querido Rodolfo Peláez, nuestro jefe del área editorial de la ENAC, antes fue, quien pues ya son 41 años, más o menos, un poquito más, no, 30 años, 30 años dando batalla en este proceso. ¿Y por qué hablamos de dar batalla? Porque publicar, editar estos libros no es cosa fácil, ¿no? Hay un proceso enorme de trabajo que uno piensa cuando ya ve el documento armado en una librería, en una biblioteca, pero lograr esto no solo viene desde los autores, sino un agradecimiento enorme a todo ese trabajo editorial que hacen todos los días, y me da a mí particularmente un gusto de tener hoy aquí, de poder tener este espacio. Muchísimas gracias, ¿no?, por parte de la UNAM. Es muy importante también estos espacios, discutirnos, hablarnos y estar con ustedes. Así que, como yo los acompaño, los escucho y tomaré nota, también los interrumpiré de vez en cuando, yo me voy a mover de lugar para que los dos se acomoden y así como estaban hace unos minutos, ¿no?, nos den esa maravillosa plática, ¿no? Gracias, Rodolfo. Gracias, Manuel. Gracias a todos los organizadores de este maravilloso encuentro y este congreso. Y bueno, pues demos la bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodolfo. Bien, pues bienvenidos. Vamos a tener oportunidad muy brevemente de tener una conversación en relación a la línea editorial de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, hoy Escuela Nacional de la Universidad, que es probablemente la escuela y el marco de las escuelas y facultades más joven de toda la universidad. Como Escuela Nacional funcionamos a partir de marzo del 2019. Sin embargo, la historia de la enseñanza del cine en la universidad es muy larga. Inicia en 1963, en que inicia sus actividades el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que aunque empieza a funcionar desde principios de los 60, en el marco de pues este movimiento de cineclub y de enorme interés, de gran efervescencia cultural que se producía en la universidad, en las distintas disciplinas de la cultura, pero muy especialmente en el cine. Recordemos que en los años 60 vio aparecer generaciones de cineastas importantes, desde luego la nueva ola francesa, pero también el nuevo cine alemán, el nuevo cinema brasileño, y en otros países en donde una generación de jóvenes interesados en el cine empiezan primero a discutir sobre el fenómeno cultural cinematográfico, pero no tarda mucho tiempo en que se interesan por la realización cinematográfica, por la producción y por la enseñanza del cine.
Este fenómeno se dio en México, muy particularmente en el ámbito de la Universidad Nacional, y en ese contexto se crea en 1963 el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que, como comentaremos, formalmente se le reconoce ya su carácter de centro de extensión en 1970. De modo que, pues, es una historia ya cercana a los 60 años, pero en el 2019, este centro de extensión que dependía de la Coordinación de Difusión Cultural y que se ubicaba todavía al cine como un espacio de difusión de la cultura, se reconoce dentro de la universidad ya como una escuela nacional. Este cambio es un cambio cualitativamente muy importante, este reconocimiento a la importancia del cine y a la importancia de una institución que ha dedicado más de 50 años a formar cineastas cada vez con mayor profundidad, con mayor consistencia, con mayor rigor académico. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficos, antes SCUEC, tiene una producción editorial también desde épocas muy tempranas, bien importante, y que significó en el ámbito nacional e iberoamericano la oportunidad de tener acceso por primera vez a algunos de los materiales de teoría y de reflexión cinematográfica e incluso de asesoría técnica y de producción más importantes a los que difícilmente se tenía acceso en México y en muchos otros países. En ese marco, pues, la producción editorial del CUEC o ICENAC es particularmente significativa, es importante y está llena también, pues, de anécdotas y de situaciones que ahorita vamos a comentar. Entre otras cosas, yo platicaba con Rodolfo, muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Gracias, Manuel, buenas tardes. Rodolfo Peláez es, desde luego, el editor y responsable del departamento editorial de la Escuela, del Departamento de Publicaciones de la Escuela de Artes Cinematográficas. Y comentábamos hace un momento que los libros de cine hasta los años 60 eran realmente difíciles de encontrar. No existía una sección de libros de cine en las librerías o en las bibliotecas. Cuando uno encontraba algún material que generalmente era importado, venía de España, o se tenía que leer porque venía importado de Alemania o de Estados Unidos o de algún otro país europeo, generalmente eran libros que se podían localizar junto a los manuales de deportes o a los manuales de fotografía, o en el mejor de los casos, en el contexto de los estudios sociológicos o antropológicos. El cine en sí mismo, pues, era difícil de ubicar en el ámbito de la reflexión teórica y del área de publicaciones, y en ese panorama difícil había algunos ejemplos que también le comentábamos hace un momento, como el Cineclub de la editorial ERA, que publicó materiales en México importantes, la editorial Real en España, que también llegó a publicar algunos materiales interesantes, de los cuales también quisiera comentar un poco más adelante. Pero bueno, en este contexto, en los años 60, la universidad, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y el Departamento de Actividades Cinematográficas, que se funda también a principios de los años 60, permitió a los interesados en el cine de aquella época tener un acceso mucho más pleno, mucho más directo a el material bibliográfico, a la reflexión escrita en torno al cine. Pues Rodolfo, ahí me gustaría que comentáramos un poco el panorama que se presentaba en general sobre la publicación en torno al cine hacia los años 60, en México, en Iberoamérica y en el mundo. Desde luego el cine pues despierta un interés importante a algunos teóricos desde la década de los 20, hay ya textos importantes, incluso desde unos años antes de la década de los 20, pero en nuestro ámbito latinoamericano eran materiales de muy difícil acceso y pues el panorama era un poco desolador, no era muy no, sin duda, sin duda. En la historia de las propias escuelas, el interés por participar, sistematizar, intelectualizar, los rusos son los jefes de la escuela más antigua y los teóricos más importantes de los inicios del cine, que influyeron poco a poco, buscaron traducirse. En México se traduce por siglo XXI, existen, y se llegan a hacer algunos materiales, ¿no? Había también una idea, bueno, tuvimos gente como Fernando Fuentes o Castillo Oro,
que permeaban algunos textos alrededor de, ¿no? Sin necesariamente basarse en la enseñanza de Alejandro Galindo, ya posterior, ya un poco memorias, un poco los problemas del cine en México. Y esta idea que también había respecto a cómo hacer cine, que llegué a escuchar en estudios Churubusco y decía, bueno, ¿por qué van a las escuelas? ¿No? El cine se aprende aquí, en la industria, ¿no? Una industria que había creado todo un sistema de producción muy exitoso, la época de oro, que tenía un verdadero sistema y que había formado y capacitado a los cineastas al interior de la industria. Y este rechazo, este enfrentamiento, este contexto también, lo ve muy bien Manuel González Casanova como fundador, el artífice de todos los espacios cinematográficos, con la Filmoteca, con este antecedente del CUEC que serían las 50 lecciones de cine, como esta convocatoria de esos cineastas en activo, Herman, Gabriel Figueroa, a dar estas pláticas, estas sesiones, y ya después la formación del primer CUEC, ¿no? No había activamente materiales. Y al principio, los propios profesores, ¿no? de cine, pues eran sus propias experiencias, ¿no? Esto es lo que yo supongo. Y por otro lado, sí se empieza a editar, pero más en la área de la idea del cineclub, la conservación, del conocer estas cinematografías, ¿no? El nuevo cine estadounidense, el cine japonés, estos primeros cuadernos de cine publicados por actividades cinematográficas, por González Casanova, que llegaron a 30, ¿no? De Taibo, de los cómicos, del cine, sí, pero no había estos libros técnicos para la enseñanza. Y los primeros que se publican es uno de Jaime Godet sobre guión, otro de José Revuelta sobre la problemática de la cinematografía en México, y el primer técnico es Julio Jaquet, ¿no? Tecnología del cine. Entonces ya era específicamente de cómo entender la cámara de 16 milímetros, cómo se produce en México, que en un cine que empezaba a decaer, la industria empezaba a decaer, se acababa la época, ¿no? Se dice por ahí que acabó con la muerte de Pedro Infante, y este cine de los 60 en manos ya de las siguientes generaciones de Galindo, de los distintos realizadores, tiene un declive, ¿no? En su propia producción. Y por otro lado, esta de las nuevas olas, este engrandecimiento de las salas, la fundación de Cineteca. Aquí tenemos dos cineastas de nuevas olas, ¿no? Tanto Schlondorf, la nueva ola alemana, como Alan Tanner, que empiezan a fundar en sus países, se llama todo el mundo la nueva ola, que la presentación más antes eran los franceses, como Godard, pero toda esta nueva generación, ¿no? Nuevos cineastas jóvenes que empezaban en los 60. En ese contexto, en la UNAM, en la Universidad Nacional, se crea, con diferencia de pocos años y por iniciativa, pues de un grupo de entusiastas sobre el cine, pero muy particularmente en torno a la figura de Manuel González Casanova. A principios de los años 60 se crea el Departamento de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y en el Departamento de Actividades Cinematográficas surge una primera columna, un esfuerzo editorial importante de lo que se llamaba Cuadernos de Cine, que llegaron a aparecer un poco más de 27 o 28, creo que llegaron a 30, y en donde además por primera vez se publicaron algunos materiales de reflexión sobre cine de gente como Salvador Elizondo, o Emilio García Herrera, o Jorge Ayala Blanco, y esos materiales, si bien respondían pues a esta inquietud por publicar, por dejar en la palabra escrita y editorialmente estas reflexiones, no eran específicamente libros pensados para la escuela de cine. Creo que los primeros libros para la escuela de cine, ya para el CUEC, son los que tú mencionas, el libro técnico sobre el laboratorio de Julio Jaquet. Y luego viene y perdón, el de José Revueltas, que ya después se ha recuperado en la colección propio era los problemas dramáticos del guión cinematográfico. No, problemas del guión cinematográfico. Y el de Ángel Godet sobre el guión. Sí. Y después de eso, ya en la independencia, ya el reconocimiento administrativo del Consejo Universitario como centro de extensión, con toda la adscripción y el funcionamiento de la escuela, pues viene la preocupación por empezar a contar con materiales del centro, ¿no? Entonces, Juan Mora se había ido a la
maestría de cine en Checoslovaquia, 68, regresa con un libro bajo el brazo que me parecía interesante, muy técnico. Se llamaba Película de 16 milímetros reversible a la televisión. Porque era algo que también se estaba buscando, ¿no? Pasar, proyectar, exhibir, transmitir en televisión, y había que hacer técnicamente algo. Bueno, pues esa propuesta fue la primera. La traducen acá con una compañera que también había ido a Checoslovaquia, ¿no? Maestra de teatro. Y ese viene a ser el primer libro de lo que se llamó Materiales Didácticos de Uso. Sí, eran ediciones muy, muy rústicas. Aquí El tengo el mimeógrafo. número 11 que apareció seguramente a principios de los 70s, la edición de la técnica de cine y el actor en el film de Pudovkin. Eran libros material didáctico de uso interno, pero que los estudiantes de cine de entonces identificábamos como editoriales Corsario, materiales Corsario, porque eran irregulares, no era una edición formal. Muchos de estos materiales eran traducciones que se hacían por algún maestro de la propia escuela, materiales que se podían obtener en fotocopias y que se reproducían. Recuerdo la edición de la Poética de Aristóteles o incluso de la Dramaturgia de Hamburgo, de Lessing, que se publicó como material didáctico de uso interno. Eran dos, estos que tienen empastado, y estos otros eran con broche. Como ¿no? cuadernillos. Con broche, con cuadernillos, ¿no? Eran 4 o 5 que se hicieron ahí. Por ejemplo, la dramaturgia de Lessing es un libro importante, enorme, de 600 páginas, ¿no? 600 páginas. Y ahí se sacó un resumen. Fue un resumen. Luego algo muy técnico de la cámara fotográfica, tradujo María Carmen Telara, de Pudovkin lo tradujo Marcela Fernández, ¿no? Y había otras cosas que se habían hecho en Argentina o en Cuba, y de pronto pues se transcribía el mimeógrafo y se reproducía, ¿no? Pero pues era lo que se iba requiriendo. Se encontró, por ejemplo, cómo escribir un drama de Mario Segui, y luego se agotó, porque como no había libros, muchas otras entidades o interesados, no solamente en el cine, sino en la dramaturgia, en el teatro, las escuelas de comunicación, las escuelas de teatro. Entonces, algunos de estos mimeógrafos nos lo iban a buscar a un porque no había distribución, y se iban a una serie, Mario Segui, y se vuelve, no se reimprime como número 8, sino que más adelante se vuelve a hacer, ¿no? Creo que es el 5 y luego es el 8, porque se haya agotado. Entonces ya después, bueno, platicaremos, profesionalizamos, regularizamos todas estas cosas, pues es uno de los que volvimos a hacer, ¿no? Ya compramos los derechos de Lajos. Lo mismo pasa con montaje cinematográfico, Rafael Sánchez, chileno, ¿no? Todavía lo encontré en vida cuando regularizamos la compra. Llegaste a su libro. Sí, porque la edición era española, ¿no? Si no recuerdo mal. No, la edición es chilena, de la Universidad Católica de Chile. Lo teníamos en biblioteca, un libro negro por eso. Y cuando los busco, lo tiene otra editorial chilena, Aquisgrán se llama. Entonces, negocio con ellos, pero había un formato de pago de regalías en la universidad que estaba más o menos extendido, del 10%, y pues ya que estaba hecha toda la negociación, me escribió el autor para el 13%. Pero bueno, llegamos a hablar por aquí, lo que no creo que es ciertamente, ya es una edición formal, sin problemas. Había otros materiales que también se editaban porque no había posibilidad de conseguirlos. No es que hubiera una mala intención de también es público, sino que podía tener, es la manera en que se podía tener acceso a estos materiales. Recuerdo, por ejemplo, el libro sobre fotografía, el de Néstor Almendros. Ese fue el cierre de los Corsarios, ¿no? Pero eran materiales que, aunque se habían editado en España, no se conseguían en México, eran inaccesibles, eran carísimos. O, por ejemplo, hubo de pronto una apuesta por una etiqueta semiótica del cine de Judy Lockman, que después lo conseguías en Gustavo Gil, ya muy formalmente. Publicado en España. Pero lo tradujo Armando Partido directamente del Fosón. O sea, sí había un esfuerzo por convocar y tener una profesionalización, pero ya el asunto de cómo hacer el libro. Entonces los teníamos ahí, los mimeógrafos, cuando yo entré al CUEC, era una oficina de multicopiado y mimeógrafo, ¿no? Y el cuidado editorial pues estaba casi ausente, y hacían un enorme esfuerzo de estar aplicando el mimeógrafo, reproducirlo, ¿no?
había que transformar todo eso, ¿no? Si no, en las tardes había que estar fotografiando. Las 5 sets de la cinematografía también de Masselli, si no recuerdo mal, se publicaron. Masselli se publica, empiezan a, de pronto, en algún momento, Pepe Rovirosa, Marcela, a pedir algunos apoyos o piensan que este sí debe hacerse ya más formal. En el caso de Masselli, sí se imprime en Notfed, sí se hace la producción correcta, pero no se compran los derechos, ¿no? Y lo traduce Marcela. Nosotros revisamos, tradujimos nuevamente el libro y recuperamos la revisión que hicimos de la primera traducción. Ya como una edición formal, sí. Obviamente, compra de derechos. Ya todo lo que está aquí sobre la mesa tiene derechos, ¿no? Está acá. Bueno, estos son los que no tuvieron los derecho materiales didácticos, los materiales no didácticos. Y otros otro dato interesante es el momento que ingreso, pensar el libro desde su concepción, el trabajo con el autor, o la adquisición, la creación del comité editorial. Pero yo decía, bueno, ¿cómo imprimieron tanto? Teniendo 20 alumnos en el pueblo, 20 en el CCC, y otros tantos por ahí que saben de estas escuelas y se acercan y tirar los mitos. Necesitábamos ir a libros, necesitábamos que los libros salieran, y a pesar de tener estos libros, los aceptaban, ¿no? Entonces, antes de hacer la revista y poder fortalecer el programa editorial, bueno, vamos a tocar puertas, fuimos al sótano, al Parnaso que todavía existía en Coyoacán, ¿no? A Gandhi, y empezamos a distribuir los libros que estaban, a sacarlos, porque ya había mucho material. Esto debe ser a principios de los 80. En 89. Entonces, cuando yo ya entré en 80. Entonces hicimos este esfuerzo en 89, 90, hasta la revista ya no. Tenían 4 librerías. Metí las primeras cosas que hicimos, ¿no? Se consiguió la disciplina literaria, las ponencias que se hicieron en 90, los libros de Rovirosa. Y la primera compra, bueno, ya había habido una sesión internacional más formal con Rovirosa, con el libro de montaje cinematográfico de Roger Pitton. Y hay una carta formal. ¿Sería el primero que se edita de forma ya, digamos, con la adquisición de derechos internacionales? Sí. Hay otros que se hicieron regularmente, pero que coordinó la edición difusión cultural. Y es el caso de los libros de la cartera. ¿Cómo empezó a manejarse ya la distribución? Porque bueno, en principio era solamente yendo directamente al web y comprando los materiales. Luego empezó a haber cierta distribución en las librerías universitarias. No, en las librerías universitarias no estaba. No, ni siquiera. Solamente lo que había hecho difusión cultural, que era el libro de los 25 años. La cartelera. Y la cartelera, ¿no? Pero los libros pues no entraban. Y entonces, cuando yo había entrado al Parnaso, en el primer corte, la UNAM de pronto fue muy editorial, distribuyen, pero luego no dan seguimiento, no procuran ciertas cosas, se saturan y daban mayor descuento. Y yo tenía la organización, que era lo que se maneja en la industria, manejar el 40%. Entonces, pues es todo picar piedra, desde hacer formatos para la consignación, entregar. Bueno, yo venía de Cineteca Nacional, entonces la librería de Cineteca para el firme 2 veces al año, un buen ingreso. Estamos hablando de la Cineteca que se mola. No, está. Porque yo recuerdo haber comprado algún material del web. Pero han sido, pero no sé cómo llegó, no sé si hubo algún tipo de circunstancia coyuntural o alguna circunstancia así, pero yo recuerdo haber comprado libros del web en la librería de la Cineteca. Los cuadernos o el propio. Ese es un convenio. Probablemente algún tipo de los directores de todos estos, ¿no? Porque eran estos pocos libros que había en la Cineteca. Entonces, lo que teníamos eran carteleras, estaba el Crittenden y varios materiales, pero pues ya se acuerdan entre directores sin problema, o compras directas, ¿no? Entonces en Cineteca estábamos sin problema, hicimos estos esquemas. Luego era un problema, la consignación para la administración siempre ha sido. En las escuelas tenían unos recibos para el pago de multas de biblioteca, ¿no? Y romper el consecutivo cuando tú entregas un material a 30 días o a 60 días. Entonces hubo que investigar,
finanzas, poder independizar estos residuos. Ahora que todo es digital, hay un seguimiento muy puntual y muy transparente, ¿no? Y entregábamos, se metía a consignación, se vendía la revista. Digamos, ahí hubo como una transformación de un pequeño departamento de publicaciones sobre material que se reproducía gráficamente a convertirse en un verdadero sello editorial. Esto Pues debió sí. sucedido hacia finales de los 80. No, bueno, a finales de los 80 está la vocación editorial, está todo este interés. Y cuando yo salgo de Cineteca, que estuve 4 años en el departamento editorial, o sea que ya son más de 35 años editando libros de cine. Ya llevo más de 40 editando libros. Una editorial especializada en cine. Entonces, y venía con la idea, el último libro que yo pensaba hacer ya, que fue el departamento de allá, era justamente Mateo Pliego, Julio Pliego, regresa de Alemania, sustituye a Mario Lineal y traía sacrificio, ¿no? Dice, hay que hacer algo con esto. Entonces me fui, la venía de Alemania, entonces me fui al Goethe, que era un libro mucho más amplio, que eso es lo que hay que hacer. Y no nada más decidieron hacer el folleto de sacrificio, y Mario me comenta, acaba de entrar Alfredo, entrevistó con Mitchell, pues queremos hacer algo como una revista. Alfredo Yoskovich, no, Mitchell me lo acaba de entrar Alfredo, pero me entrevisté con Mitchell. Y me dijo, y publicar cosas muy importantes como tal cosa. Eso, de eso qué casualidad se publicó. Lo primero fue el tiempo de Tarkovsky, claro, nuestro distribuidor. Y entonces, ¿ya lo había editado España? Ya lo había editado, primero lo busqué en Rusia, un lío, ¿no? Poder encontrar a alguien que quisiera una breve carta incluso, y luego buscar en la UNAM, era por cable, por fax, por cable. Por cable. Entonces llegaba el cable, ni contestaba, ¿no? Acuérdense que Tarkovsky se tiene que exiliar, hay una fuerte tensión se va a Italia, entonces no estuve él cuando llega a Europa, se exilia, hace sus 2 últimas películas, enferma, vende los derechos a Alemania, que es quizás ruso, y luego, ya viuda, la Lisa Tarkovsky, los vende a Francia, que ya los cinema. Entonces, la edición alemana, Rial, la compra. Justamente llegaban, ellos distribuían algunos de sus títulos, tienen mucho de cine, mucho de religión, pero no es que esté en México, Rial. Entonces no tiene una distribución formal. Y llegan excepcionalmente. Entonces nosotros queríamos originalmente buscar la partida, traducirlo del ruso y revisar contra las otras traducciones. No pudimos acceder al ruso, negociamos con los españoles y ya cuando ya se estaba proyectando hacer la revista, había convocado a Miguel Bustos, y nos ha traducido muchas cosas. Y entonces dijo, oye, esto no, hay cosas que había que hacer, ¿no? Y entonces conseguimos, tradujo legalmente del inglés y del alemán, y la edición francesa. Tenía las 3 ediciones, las fue correctando. El inglés es muy buena, de Universidad de Texas, muy puntillosa con las notas. Y él que también había trabajado, conocía mucho de esta literatura rusa, de este eslavismo. Entonces, es una edición muy trabajada por Bustos, ¿no? En la producción de la revisión. Hay que decir que la traducción de la edición mexicana de Esculpir el Tiempo sí es distinta, entonces se hizo de la española, en especial, no es una reedición de la española. Y vale la pena mencionarlo porque sí he leído críticas muy duras sobre la traducción española, aunque entiendo que se hizo del ruso. No, lo hicieron también del alemán. También lo hicieron del alemán. Porque, bueno, la cuestión es que, digamos, en términos de la estética y del pensamiento tarkovskiano, sí he leído críticas muy duras a la edición española. El título mismo ha sido muy criticado. Los españoles lo editaron como Esculpir en el Tiempo.
y nosotros por ahí está la edición. Nosotros sí lo hemos editado como esculpir el tiempo. Y esos matices de traducción, bueno, pues para una gente como nosotros sí son fundamentales, y para una traducción que de veras quiere aproximarse con rigor y con seriedad al pensamiento de un cineasta, pues también son importantes. Entonces entiendo que ahora también hay mucho cuidado tanto con los materiales originales que se utilizan para las traducciones, como la edición y la traducción de nuestros materiales. Sí, no, ya veo editorial a partir de entonces, pues es darle este peso, este compromiso, ¿no? De verificar las notas, las fuentes, si se puede cortar las traducciones, hacerlo. A veces alguien, ¿no?, a pesar de estar en la academia, dice, bueno, que los libros ya lo tienen los autores, ya están de algún modo, ¿no? Y de pronto alguien como Ayala Blanco, Fernando Zamora, nos dicen, bueno, te voy a entregar el original, los libros de los autores. Esta transformación finalmente en un material con sus índices, con sus referencias, con sus registros, con su soporte. Que bueno, pero requiere un trabajo muy, o sea, el trabajo de editorial en serio requiere mucho rigor y un trabajo profesional. Y además el respaldo institucional de la casa editora. Aprovecho para hacer una crítica a Editorial Real, por ejemplo, que como tú mencionabas es una editorial española que gracias a Real se han publicado materiales importantes, pero no les perdono que la edición de La Forma en el cine de Eisenstein está terriblemente mutilada. Todas las referencias místicas o a religiones orientales o cualquier comentario que pudiera ofender al pensamiento católico fue censurado directamente sobre... No, entonces, bueno, yo creo que eso es imperdonable. Mejor que traduzcan libros técnicos. Pues mejor que no traducir, si van a editar de esa manera. Tienen también similitudes, ¿no? Por ejemplo. En el caso de se imaginan, ya fue publicado por sí, de por sí ya por Stalin. Y luego lo que nos llega a Occidente es expurgado en español por los católicos. Hay una edición cubana de 1967 que reúne en un solo tomo, y es una gran edición, la forma del cine, el sentido del cine y parte de su autobiografía. Así que, sí. Es muy buena edición. La tengo ahí, una de pasadura. Tenemos en biblioteca. Pero en fin, vamos, estos materiales otra vez eran muy difícil acceso. En algunos casos, como ya menciono, pues eran materiales incompletos o francamente censurados o mutilados. Y ahí es donde también creo que entra un trabajo editorial y por parte del CUEC, por parte de la UNAM, muy serio, muy riguroso, y que me parece que también pues proporciona un oxígeno importante a todos estos. Sí, gracias, pues gracias a ese apoyo, ¿no?, de todas las administraciones, de las anteriores, esta idea con Alfredo de decir, bueno, no tenía muy claro, pero seguir publicando, hacerlo de manera más formal. Y lo primero fue estas cosas internas de Petrovirosa, miradas a la realidad. Viene Tarkovsky, viene Sánchez, y una cosa que hicimos hablando de él es que en Chile se habla ambas cosas de la edición pegadas a la cuestión editorial de los libros. Nosotros hablamos de montaje, de edición, allá hablan de compilación. Y hay mucha terminología. Entonces yo lo platiqué con Juan Morales y no hicieron nada al respecto, ¿no? Y bueno, pues se transcribió como estaba de Chile y les puse una cláusula, poder revisar esto. Entonces leyó el libro Ramón Opar, como el editor en jefe, aunque no era un académico, pero el técnico que estaba a pie de la moviola. Y luego estas observaciones las revisó Juan Mora e integramos todo este asunto técnico. Y digamos, esa es la primera parte de los libros. Estos 4 títulos, sí es el guión cinematográfico en lo literario, los 2 libros de Pepe, Tarkovsky y Sánchez. Porque veníamos trabajando la revista. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿De qué se iba a tratar? Convocar al comité editorial, ¿no? Y dar salida también a la reflexión de los propios académicos del CUEC. No teníamos mucha reflexión, entonces iba a ser a través de la revista. No teníamos aprobado un libro por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco fue formándose la editorial, se van animando. Entre el 89 se hace la revista, sale en 94. Es el primer comité con
Ayala, con Juan, con Lazo, con Pedro Rosa, Nito, Alfredo. Y ya, fundamos la revista. Tiene una buena idea, Nito, de que sea un académico del área de la que vamos a tratar. Muy coordinado. Primero tardó mucho tiempo, porque no tenemos rescatando cosas tecnológicas de la media cinematográfica. Nos poníamos de acuerdo, muy chiquito, 48 páginas de los 52. La idea mía era llegar a 80 páginas, que era la regularidad de las revistas, ¿no? Para que tuviera un soporte, lo robusto mínimo, ¿no? Para librerías, ya estábamos en estas 4 librerías. Entonces, pues logramos hacerlo trimestral. Fue el centro de editorial. Y fueron poco a poco el 2 lo coordina Nito, el 3 lo coordina Jaime García, el 4 lo coordina Raúl Cermeño en Casas, el 5 Juan Mora, el 6 Amaro Romero, el 7 Juan Mora, el 8 Jack Lack. Esta idea de que cada uno de los números de la revista fuera un poco temático proporcionó también material para las compilaciones que se publicaron más adelante, también que han tenido bastante éxito. No, han sido muy exitosas. Entonces viene la abuela, que es un punto importante. Vamos a Churubusco, pero no cabemos todos en Churubusco. Yo tengo una casa muy pequeña, pero no puedo parar. Es un pequeño departamento. Y desde ahí sacamos el primer libro de Carlos Mendoza, la primera cartelera que me toca aquí, la de los años 30, y ahí fueron a trabajar en el Liceo Jorge, y sacamos 3 números de estudios cinematográficos. En la revista. Antes de irnos a huelga entró en 30 animación, que hizo Manuel Rodríguez, y luego ahí hicimos el Petro Zavala de actuación en cine, y cerramos creo que con producción. Entonces trabajamos mucho, ¿no? La actuación en cine, Carolina Ríos trabajando con cosas de actuación, y nos vuelven a entregar libros a nosotros, ¿no? Mendoza, y porque allá la hemos llamado la cartelera. Regresando de la huelga y reactivando la revista, donde hice un paréntesis, porque decía si me pega un año, pero también en la formación editorial, dobleteando entre mis 2 casas, y de pronto nos insisten mucho en este asunto de institucionalizar, de ser más docentes, más académicos, más formales. Había un montón de cosas que por ser centro de extensión no se habían actualizado. El PRI de los académicos no lo había buscado, quizás tenía todos los derechos. Y cómo asentar los libros, y nos invitan a que levantemos aquí. Y ya se puso a trabajar Flavio, Reyes, Mario Luna. Es decir, que son programas de la universidad de apoyo a proyectos de investigación. Unos son de investigación, y este es el PAPIME, que es programa de apoyo a proyectos para el mejoramiento de la enseñanza. Y entonces fue el primer PAPIME que se hace en entidad. Y la idea es que, como teníamos muy buena distribución, también en el 99, cuando vamos a huelga, entra Mario Alberto Jiménez a la distribución, que viene de trabajar en el mundo editorial, en la distribución, entonces ya se fortalece eso. Y eso nos permite entrar a muchas librerías donde nos lo aceptan como libros para que entonces las revistas. No sale cuando llega el nuevo libro, están ahí 3, 4. ¿No? Y entonces ese primer papel, se habían agotado muchas revistas, se estaban buscando, ¿no? Del 1 al 24 estaban agotadas. Entonces el proyecto fue simplemente decir, las generaciones son libros para la docencia plenamente, lo editorial es para la docencia, también para la investigación. Los jóvenes que se han formado en los últimos años, en el cine, en el CCC, ahora los nuevos no van a contar con estos materiales. Es necesario hacer unos cuadros. Entonces preparé esa edición, ese proyecto con 12 volúmenes, monográficos igual. Y son compilaciones de artículos originalmente publicados en la revista. En la revista de, por aquí tenemos, son del 1 al 25. Y
El de guión cinematográfico, llevamos 5 reimpresiones. Incluye textos publicados en el número 2, uno tuyo, desde entonces, y sigue manteniendo vigencia, ¿no? Sí, a mí me sorprende bueno, que se busquen tanto, porque parece que en las escuelas de cine, en las escuelas de comunicación, son materiales que interesan, que sí han sido muy útiles, incluso como para orientar ciertos temas específicos. Y yo creo que resultó también muy afortunada la idea de que sean monográficos, de que cada uno esté dedicado a una de las disciplinas. Se convirtieron en el primer libro de los aspirantes, de los primeros diletantes, que es la cinematografía. Algunos tendrían que actualizarse, algunos plantean problemas específicos de cinematografía de hace 15 años. Y sin embargo, algo tan específico como conservación y legislación, al menos tiene una impresión. Pues hablamos en general entonces ya del material que actualmente tiene, es muy diverso, que tiene que publicar la escuela. Hay materiales técnicos, hay materiales de reflexión teórica. Ahora que recientemente nos visitará Walter Flondor, pues resulta interesante también su autobiografía, publicada en español por nosotros, sobre la escuela, con el libro de estar en este libro. Y hay como distintos materiales, ¿no? Algunos atienden la producción, la realización, otros atienden algunos aspectos técnicos, otros son resultado de la reflexión teórica de los propios académicos de la escuela, los libros de Carlos Mendoza, por ejemplo, los de Jorge Ayala Blanco, pero hay otros autores y hay otros académicos que también han nutrido tanto la revista como las distintas publicaciones de la escuela. Sí, como no, poco a poco pues nos fueron buscando, ¿no? En verdad, el apoyo que se tuvo, la mostración con la revista, con Tarkovsky, pues, bueno, yo creo que también, por un lado, Ayala Blanco, por ejemplo, que había sido publicado afuera, luego en la universidad, sus libros mexicanos estuvo publicando en muchísimas editoriales, después se localizó con Océano. Bueno, no solamente sale de Océano por las razones que sean, sino regresa porque tenemos ya cómo recibirlo, ¿no? Y también el esfuerzo de los académicos del interior, bueno, pues empiezan a proponerse. Yo tenía ese primer papel para los 12 cuadernos, la segunda edición de Tarkovsky y el libro de Manuel, de animación. De animación de Manuel Rodríguez, de animación desde México. Una perspectiva desde México. Pues administramos bien, de 3 años nos fuimos a 4, y nos dieron más apoyo financiero. Y se pusieron a trabajar los académicos. Entonces me dio Héctor Zavala, el proyecto de dirección artística, entregó Reyes Versini, su cine de estética cambiante, y Carlos Mendoza, la invención de la vida. Y los metimos al proyecto, porque alcanzó el apoyo financiero. Y a partir de ahí, cada vez más, viene el profesor nuestro, Samuel Larson, ¿no? Que viene de la Escuela de Cuba, de nuestro sonido. Su libro sobre sonido. Bueno, los voy a llevar a Plaza y Valdés dice, la primera es gratis, ¿no? Y la segunda vez que te pagamos los libros. Pero te vamos a dar unos ejemplares. Entonces, bueno, pues, haciendo con nosotros, es un libro muy vendido, llevamos 3 reimpresiones. Entonces, tenemos sí, libros, digamos, de los académicos, investigaciones, libros técnicos, traducciones, los grandes realizadores, ¿no? Tarkovsky, Pasolini, más bien un libro teórico, Bayern, ¿no? Slondor. Y Slondor, ¿no? Slondor le encanta México, fue el asistente de Luis Mal acá. Y se enamoró de la mexicana. Y últimamente, ya tiene varios años, 5 años, que viene para acá a su curso de actuación, sus conferencias magistrales, y en una de esas primeras, Cátedra Berna ofreció que nos ha venido para decir que le encantaría, ¿no? Ya me habló al Saga, que entonces tenía la Cátedra Berna, y pues para eso hablando, pero la editorial no va a decir eso. Apóyanos con los derechos. Y bueno, fue un libro padrísimo, ¿no? Y no tenía traductor del alemán. Me decía, yo lo reviso, pero darle al alemán para traducir, prefiero a alguien más. Hay más de producción editorial, me recomienda. Una jovencita lo hace con un compañero del alemán.
Y cuando presentamos el libro, se hizo una comida, una noche, ¿no? Nos fuimos a platicar, gentilísimo, un hombre muy generoso, ¿no? Le gustó mucho el trabajo de los traductores, ¿no? Pues quería que hablaran un terraz para ver si iban a hacer una maestría allá. Y bueno, trajo una generosidad de su honor, ¿no? Y bueno, sigue viniendo a sus cursos, ¿no? Ninguno se ha movido. El baile es padrísimo, ¿no? Unas piezas muy cortas, muy caminando en su filmografía, como fue filmando, que impacta esto en su mirada del mundo y cómo se hace el cine, ¿no? Pero ninguno ha sido como Andrei Tarkovsky, ¿no? Llevamos... Sí, ha sido un éxito editorial, ¿verdad? Creo que es la tercera o cuarta edición. No vamos en la quinta, pero una fue reimpresa, la verde. Estas son 4.000 ejemplares. Y entonces con esta van 12.000 ejemplares. Es la más reciente. Es la más reciente. Bueno, si tenemos algún apoyo presupuestal, esta es del 19 de abril. Es el primer libro con el añerez del cine mexicano que inaugura el fondo editorial. Sello de la escuela. Sello de la escuela, ya como NAC. Y entonces, pues hablamos de los más recientes. Tengo aquí un ejemplar de una coedición con la Cátedra Berman, que es precisamente, y el apoyo de la coordinación de... Este es con Ficunam. Es con Ficunam. Es con la Real Saga, que ahora se va a San Jorge. Cuerpos entregados, el trabajo de Said Minglian. Exacto. Este es, creo que de este año. Este es de este año, de febrero, de este Ficunam. Ellos nos han buscado varias veces. Eva San Jorge, cuando llevaba Ficunam, vino 13 años. Tratamos de que nos diera los derechos completos de su obra. Después empezamos a verlo. Son las distancias. No se subió. No sé si lo tenemos por ahí. No. Y nos dio una parte muy pequeña. Y entonces empezó en esta gira que hizo festivales ese año, pues excelente, ¿no? Le gustó mucho. Bueno, fue la primera edición. Conseguimos una productora del ruso, ¿no? Que era rusa de origen, trabajó muchos años en el ámbito editorial, pequeño, y esta idea de los festivales, de hacer los libros. Luego nos buscaron para el de Masawadachi. Yo decía, es que el mercado, en el festival funciona, el libro funciona, invitado en los lados, pero no necesitas los 1.000 ejemplares. Y entonces con Masao hice el ejercicio de hacer una edición solo en español. Yo también, no funcionaron mucho, ninguna, no hay, son cineastas no muy conocidos. Y este año nos buscaron el año pasado, buscaron para este realizador, que es chino de origen malayo, que se ha visto en México, ¿no? Y creo que nos lado participa Juan Mora, Alcur, que es especialista en proceso, especialista en cinematografía, y otros investigadores críticos. Hablamos hace unos momentos del rigor que se ha mantenido en particular en los últimos años como sello editorial. Cuéntanos un poco el procedimiento, el proceso que se da, el comité editorial, cómo está conformado el comité editorial, cuál es el proceso de evaluación de los materiales que se proponen y, en general, qué es lo que ha venido resultando en los años recientes. Pues siempre ha sido, desde que lo conformamos, había unas exposiciones generales, ¿no? En la universidad, y era conformado en 3 miembros ex oficio, ¿no? Director, secretario académico, secretario. Bueno, el secretario académico, no, ex oficio era el director, el jefe, como estaba. Nosotros lo hicimos con el fundador. Pero recientemente se amplió el comité y teníamos, bueno, éramos 7, 4 académicos, director, secretario. Y ahora con esto se amplió. La sugerencia es contar además de los académicos, los mismos ex oficio más el abogado, o cualquier cosa, los derechos.
lo que nos pueda apoyar. Y los académicos que fueron aprobados por el Consejo Técnico a las propuestas de profesores del ENAC se anexa un académico de la universidad, pero no de la entidad, y un académico que no fuera de la universidad. Y bueno, hicieron la sugerencia, yo llevé las propuestas, ¿no?, a ustedes en el Consejo Técnico, y ahí evaluaron, decidieron y convocaron. Hay que mencionar que los materiales que se proponen para publicación pues pasan por un proceso de revisión y de dictamen doble ciego, en donde quien revisa el material no conoce a quien propone hacer la propuesta, ni quien hace la propuesta conoce quién va a evaluar su En material. principio, ese es, digamos, en lo general, ¿no? Es algo que se busca, no es aplicable siempre, no es aplicable en todos los casos. Yo no sometería a ninguna de nuestras traducciones a un doble ciego, como se Tarkovsky, alta literatura. Los dobles ciegos son para las revistas académicas que tienen este rigor de salir, que son portadas que van a una cita. Los libros son propuestas internas de los profesores y, sin embargo, en este nuevo decidimos escribir. Hay todavía, desde que lo fundamos en la revista, teníamos el voto económico de los miembros del comité, si la propuesta nos parecía suficientemente académicos de sus alcances, si Juan Mora era el coordinador, teníamos libertad de traducir, derechos, nos lo otorgábamos, pues, en los libros teníamos mucho rigor jurídico, en las revistas un poco más laxos, y entonces había un voto de confianza, o se revisaba, y en los libros sí decía, bueno, debemos ayudar, ¿no? Juan Mora ha publicado ya varias conversaciones, ¿no? Cineastas en conversación. Cineastas en conversación, tengo en puerta palabras de cineasta. En Cineasta de Conversación, que es el último de los cuadernos, estudios, publican también Rosa Marta Fernández, Armando Casas y Scott Fromm. Pero la mayoría son de él, ¿no? Por eso José Juan Mora, Carter, tal. Pero este que va a salir ya sería solo de Juan. Solo de Juan. Él es el mayor colaborador de la revista, ¿no? Sin duda. Y mira, por ejemplo, tenía esta lista. En lo que hemos consignado como letras fílmicas, que son las grandes discusiones teóricas, los grandes cineastas, los profesores, la parte académica, que no es tan técnica, hemos publicado 52, de 1990 a la fecha, ¿no? En Praxis, donde está el Macheri, el último, por ejemplo, de Praxis es un libro muy interesante, que es la selección de tablas, cuadros de la American Cinematography para estudiantes de cine. Cuéntanos un poco esa relación que se ha establecido muy cordial con América desde el inicio. Pero para quien no lo conoce, desde luego es la publicación pues esto es de la American Society of Cinematographers, que agrupa a los más importantes directores de fotografía norteamericanos en particular, pero de otras partes del mundo. Y ellos publican, desde luego, una revista que es muy importante y algunos materiales editoriales dirigidos sobre todo a cuestiones técnicas, fundamentalmente, aunque también han publicado cuestiones de estética. Y con ellos se ha establecido una relación, creo que... Esto se lo debemos mucho a Roberto Jiménez, nuestro secretario de distribución, porque desde hace muchos años, desde las épocas de Micho, nos ofrecieron un stand en el Walker Center, en la Expo Cine y Televisión. José Antonio Fernández, yo quiero que esté aquí en las escuelas, tú puedes poner algo en el CCC, estaba DAMS, el CCC no. Y bueno, la primera fue genial, llevamos una pocas publicaciones. Y al estar ahí, a esta Expo siempre va la American Cinematography, lleva cinefotógrafos, da conferencias magistrales, lleva equipo último. Y pues conocían nuestros fondos, hay mexicanos con ellos, y pues iniciamos mucha conversación y les gustaba la revista, y pues, sin haberlo dicho, pero en el número 1, en el 3, pronunciamos así, ya saben, nos damos la libertad de esto, nos gustaría formalizarlo. Y él inicia esta formalización. Entonces, de manera que en los últimos números, cuando nos reuníamos en comité, llevaba las propuestas de la América. Dije, oye, Mario, estas son las que nos interesan, se le escribía
a la revista en California, y así llevábamos 10 años trabajando donde constantemente nos seguían estas traducciones. Ellos las autorizan. Las autorizan sin pago. sin pago. Y entonces, en uno de estos encuentros, dicen, oiga, vamos a sacar esta selección. Tenemos la Biblia, que para los alumnos de fotografía de la ENAC, es un volumen muy grueso, muy complejo para el manual. El manual de la American Cinematography. Ya tiene unos años que no lo han revisado. Ya no lo han actualizado. Entonces querían sacar un libro menor. Y nos ofrecen esta Net House en México, que tiene una conferencia magistral. Les llamo a Mario Luna, les llamo a Juan Mora, le comento a Mari Carmen, y hacemos la conferencia magistral con el American. Este cinefotógrafo Net House, con unas IMAX, prepara unos astronautas, los capacita, y hace Beautiful Earth, filmando la Tierra con IMAX desde el espacio exterior, ¿no? Entonces, bueno, platica sobre ello, lo entrevista primero a Juan, luego a la conferencia, y se habla con ellos. Yo habíamos revisado, lo había platicado con Javier Sarco, cinefotógrafo egresado nuestro. Digo, oye, está padrísimo que vayan a hacer eso. ¿Por qué no anexan? Y este hombre, entonces los acercamos con él para ampliar 2 títulos sobre las cuestiones digitales que no estaban en la propuesta. Entonces ya robustecimos el libro, y hablando de rigor, bueno, estaba Laura Irene González con nosotros, que se había ya enviado a traducir una parte, empieza ya a revisar, y tanto Sarco como Tonatiuh Martínez, que es fotógrafo sobre tiempo completo con nosotros, y también egresado de la escuela, hacen la revisión, ¿no? Y yo con ellos trabajando. Y bueno, pues es un libro que ya se agotó. Este es del 18, esas es propuestas de reimpresión, 4 de junio. Y ahí hicimos un convenio de que ellos pudieran trabajar, distribuir nuestra traducción. Nos ceden derecho de traducir, ya, en vez de pagarles mediante. Sí, y en contraprestación, nosotros les cedemos la traducción para es un libro muy técnico, selección de tablas, cuadros y fórmulas del American Cinematographer Manual para estudiantes de cinefotografía. Es un libro técnico, específicamente técnico, pero en el marco de la cinefotografía digital es fundamental para los fotógrafos. Y bueno, ahí está muy buena relación con ellos, ¿no? Porque creo que a través de la revista también nos ha permitido seguir publicando en nuestra revista traducciones de sus artículos y en otros. Ya tenemos que esa relación para llegar a su fin, porque ya hicieron su propio portal en español. Había un proyecto para que publicaran su revista en español. Hay que... no sé si llegarán a concretarlo. Eso podemos hacer, buscarlo, ¿no? Pero nos habían propuesto unas traducciones, estábamos trabajando en otras cosas. Y luego algunos materiales recientes, además del trabajo que ya, del libro que ya mencionamos de Sai Milian, que estaría, no sé, probablemente el libro de Brandon Merino y Jaime García sobre el impresionismo en el cine. Está el libro de Tito, investigador muy importante, sobre la tragedia griega, un estudio literario. Y pues no sé qué es materiales recientes. Podríamos tener en este caso. Aquí está. Por ejemplo, Jaime García y Orlando Merino sobre el impresionismo en cine y pintura, orígenes, vanguardias y contemporaneidad. Están otros materiales. Desde luego, hemos continuado con el abecedario de Jorge Ayala Blanco. Recientemente se presentó la orgánica del cine mexicano, el correspondiente a la O, y la potencia del cine mexicano. Y creo que pronto ya se publicará. Ya tenemos avanzada la cumbre. Bueno, muy importante hablar de este asunto porque es el inicio también del proyecto social digital, ¿no? De ENAC. A partir de 2018, publicarnos los números que habíamos impreso desde la J que nos dio, esa J, la catarsis. Y en ese momento él me había buscado, Jorge, para preguntarme
se había cedido el asunto digital. Él estaba ya buscando si publicarlos en otro lado, si el Océano los promovía. Entonces, cuando ya se dio y hay que hacer los libros digitales, rescatarlos, si no, cuando me hablaste, no se viste los primeros libros. Entonces estamos publicando ya tenemos la lectura, la búsqueda, la condición de la decadencia. En ediciones digitales, ¿no? La disolvencia, la eficacia y la fugacidad. Y todos los que hemos impreso, incluidos todos. Y ahora, bueno, ya se va a ampliar el fondo editorial digital con todos los autores, ¿no? Javier Robles, Ramón Modón, Félix Bersín, van a engrosar, van a fortalecer. ¿Dónde se pueden adquirir estos libros? La distribución que tenemos son en librerías Gandhi, Sótano, Cafetería del Péndulo y Libros UNAM. Ahorita Educar no está funcionando muy bien, hace un tiempo, pero en esas 4 librerías, y también el libro físico se consigue a través de sus portales, de todas ellas, tanto Libros UNAM como Gandhi, Péndulo, Sótano, a través de... Y los libros de IPU, los libros electrónicos, sin la plataforma www.libros.unam. La plataforma de las ediciones digitales de la Universidad Nacional. ¿Lo repites? ¿Cuál es la dirección? Libros.unam. Y aquí directamente en la Escuela de Artes Cinematográficas es posible que se puedan adquirir. Se pueden adquirir, ¿no? Pero yo los invito a la librería de la Filmoteca de la UNAM. Es muy bonita, es una librería. Aquí es la editorial, ¿no? Estamos muy escondidos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos desde luego. Hay que poner una vitrina ahí en el lobby, no sé dónde. Entonces, bueno, pueden estar con nosotros desde luego, ¿no? ¿Librerías de la UNAM están presentes? Están desde luego, ¿no? Ahorita la pandemia no han abierto, ya abrieron los teatros, probablemente en la Julio Torri. El Fomento Editorial, la Dirección General de Comunicaciones, la editorial UNAM, maneja propiamente todas las librerías universitarias y las ferias. Entonces, vamos a estar en la Feria del Libro de Guadalajara, que ya inicia. Ya inician un rato más, ya van a estar presenciando todas estas, ¿no? Y también de las librerías autónomas, hay 2, la Julio Torri, la directa, y la Filmoteca de la UNAM, que son nuestros vecinos. Entonces ahí la pueden adquirir y también tienen carteles y tienen otros libros. Entonces creo que es algo para que se acerque el público, los estudiantes de cine, hay cosas imperdibles, hay muchos proyectos, ¿no? En la revista hay un asunto en la universidad de las bases de datos de libre acceso, ¿no? Yo espero que pronto tengamos la cartelera ahí. Lo hicimos en los 80s en un CD, ya quedó obsoleto. Entonces, la base se recupera, pero ya hacer la estructura, la arquitectura, integrar el último volumen que teníamos el año pasado, pues los 90-99, en el cual se cierra la investigación, para volverla, pero creo que esta sí ya de libre acceso, ya no CD. El otro es todos los le puse todos los alumnos, todas las películas. Fue la producción fílmica en 1963, nos quedamos en 2018. También está la base de datos, pero ya, obsoleta la tecnología, con eso va a generar montones de investigaciones. Libre acceso para la información sobre pues sí, los 2000 y pico de materiales. Son las fichas y los nombres por generación. ¿Por quién estudió Cuarón? ¿A qué generación pertenece? Cualquiera de los egresados, tú con quién estuviste, qué banca. Y ya después también en qué películas participaron, ¿no? Hay este documentalista que hizo parte del Temblor, por ejemplo, una cantidad de televisiones enorme, ¿no? Tacamba también, ¿no? Otros hicieron mucho menos participaciones, pero tenían la de segundo y la tesis como realizadores, ¿no? Entonces, pues muy interesantes, ¿no? Y bueno, se buscan mucho los materiales que hicieron como estudiantes, gente como Lubeski o Cuarón, pero también hay materiales interesantísimos de gente
menos conocida, pero muy reconocida como cineastas importantes, tanto en el campo del documental como en la ficción. Sí, ¿cómo? Entonces, bueno, son cosas que hay que ir viendo. Por ejemplo, en los libros de Jorge, que siempre ponía nada más una ojeada, ¿no? Películas, directores. Entonces, están los libros en digital, están los libros impresos, y regalar un índice general de todas las obras citadas, de todos los títulos. Cientos y cientos de... Esperemos que esto se siga fortaleciendo y enriqueciendo. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias. Esta es una visión general panorámica de la línea editorial de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Los invitamos a que conozcan el material, a que tengan acceso a ellos. Ya vimos que los portales de las principales librerías los pueden adquirir. Y pues los invitamos también a que conozcan las novedades que pronto daremos a conocer sobre las nuevas ediciones de la ENAC. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, sería muy bueno. Tenemos unos 9, 8, 10 minutitos para hacer algunas preguntas. Quien tenga alguna pregunta sería muy bueno. Y si no, bueno, a través del chat se puede hacer. Nos van a hacer las preguntas acá y nos la harán llegar. Nuestro apoyo, de hecho, gran colaboradora que está con nosotros en esta organización, Jacqueline Gómez Mayorga, que está el día de hoy también acá, detrás de la computadora, de la cámara, ¿no? Entonces, no sé si veamos por ahí alguna pregunta en el chat. No, pero bueno, en lo que se anima, a mí me gustaría preguntar, ¿qué le hace falta a este acervo del ENAC, tomando en cuenta cómo vamos en cuestión de hacia dónde va la cinematografía, dentro de los planes que hay de edición? ¿Qué podrían comentar? ¿El acervo editorial? Sí, es decir, que en términos de temas, de necesidades editoriales. Siempre hay mucho, lo que falta es a veces presupuesto, a veces tener las cosas, el libro específico, muchas veces en los comités editoriales, ¿por qué no tratar del cine iraní? ¿Por qué no haber el problema de animación? ¿Qué libro publicar? ¿Cuál es el libro que queremos publicar? Propusimos uno, se aprobó uno, pero bueno, los costos de los derechos son altos, entonces hay que ir valorando, ¿no? De animación o de sonido, para ir actualizando. Y luego, a pesar de las nuevas tecnologías, pues siempre la mirada teórica de cómo se construye el cine es importantísima. Entonces, Manuel nos había propuesto desde hace años recuperar los libros de Ensis. Entonces, estamos en eso, traducirlos del curso. Este es el primer índice. Ellos, por ejemplo, van a decir que hay que publicar La naturaleza muy diferente, que se conoce como un volumen amplio, obligatorio, pero en la edición del centenario de su nacimiento, no expurgada, que hicieron los rusos en 2006, que nos ofrecieron, toda la obra está consignada como La naturaleza muy diferente. En total de su obra. Ese es el título que son 7 en la edición de ellos. Me enviaron los 2 primeros. El tomo 2 es acerca de la estructura de las cosas, y el tomo 1 es el sentido del film, mucho más amplio del siglo XXI. Pero algunas de estas cosas se fueron en distintas ediciones en español. Hay pero bueno, respecto a lo que nos dices, ya que sin duda cosas de animación, sin duda cosas de postproducción. Ahí yo creo que los colegios, pues, al igual que Quito es un clásico de la literatura clásica, fue propuesto a través del Colegio de Guión, ¿no? O sea, suscribió Orlando Medina, que hace la propuesta, me la hace llegar, pero me la hace llegar con la firma de Manuel, de Nietzsche Valdés, de Flavio González, ¿no? De todas, bueno, esa fue la propuesta en comité, y de todas maneras, bueno, para un dictamen, de Orlando. Entonces, estos libros contemporáneos, por un lado, se tienen que hacer los procesos de investigación, de escritura de los colegios, a través de la revista, ¿no?
y de vez en cuando ir traduciendo, ¿no? A partir de las áreas, pues sobre todo las nuevas y las que parece van a ser maestría, ¿no? Y la gestión de derechos se Así vuelve es. complicado, ¿no? Siempre es una gestión y un trámite muy difícil, no siempre la editorial en que se publicó originalmente puede ser que no tenga los derechos de la traducción, sino que sea de alguna otra persona o editorial, en fin. La cuestión se vuelve un poco complicada. Pues llevamos 18 contratos editoriales, ¿no? Ya se ha podido consolidar eso, hemos traducido, mira, tenemos trato con España, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, Bélgica, Rusia, Japón, Alemania, Polonia, Inglaterra, Taiwán. No, con Polonia bastante amplio. ¿En Polonia? Narración natural es de los profesores de la escuela de Lotz. Se lo ofrecieron a Felipe Coria en el Congreso de Chile. Directamente sobre la enseñanza, son profesores de narración natural, narración visual. De Jan Wagner y Nick Copano. Profesores de Polonia. Uno es ucraniano, el otro es alemán, y están escuchando. ¿Esto se tradujo del inglés? Del inglés, ellos lo publicaron en inglés también. Y bueno, pues un poquito nos pasó por ahí el Ángel, pero no tenemos por ahí preguntas que no logramos ver. No, hasta donde veo no. No sé si Lauro Zavala tenga algún comentario al respecto de las publicaciones o alguno de los asistentes y las asistentes. Lauro, ya está. Sí, bueno, me gustaría preguntar, como editor... el volumen. Tú, Jackie, sube nuestro volumen. Sí, como... Está hablando luego de la ¿No se oye? Déjame el volumen acá. Pásale tú. Está todo el volumen. Ya te escuchamos. Muchas gracias. No, Sí. Bueno, como un lector asiduo de la colección, creo que es la colección más importante en toda la región latinoamericana. Y desde el punto de vista editorial, ¿a quién consideras que están dirigidos los libros? Porque el campo editorial es muy amplio. ¿Quiénes son los, digamos, los lectores naturales de la colección, de varias colecciones? Pues son muchos, ¿no? Dependiendo del propio título, ¿no? Hay libros teóricos que yo creo que tú serás uno de nuestros primeros lectores, ¿no? Susan Leandral Miguel, ¿no? O el documental Bill Nichols, Plantinga, ¿no? Obviamente los procesos de documental, la discusión académica sobre ello, ¿no? En los cuadernos, en los libros, los manuales que son de los mayores letras, desde luego los propios alumnos de cinematografía. Me están insistiendo mucho sobre el libro de Carlos Taibo, por ejemplo, Manual de Producción Cinematográfica, del cual llevamos ya más de 7,000 títulos. Entonces me escribe una muchacha de la Escuela Superior de Cine, preguntando por el libro, que lo ha estado buscando, ¿no? Este estudiante, y digo, oye, ¿dónde estás estudiando? ¿Quién te lo ha recomendado? Bueno, se lo ha recomendado Pablo Astorga, ¿no? El CCC, director de Cineteca, que es su maestra de distribución, la maestra de producción, Abril Schmuckler del CCC, o Nicolás Ellis, ¿no? Productor de Roma, que en la clase recomienda el libro de Taibo. Ha sido verdaderamente un referente y que se usa. Entonces, tienes mucho a los alumnos, por ejemplo, el Tarkovsky. No solo son sus lectores, desde luego, la gente de cine. No le ha pasado lo mismo a Turner y a Rondor. Yo creo que hay gente de filosofía, de las artes, del mundo académico, del mundo de la estética, que lo ha hecho un éxito editorial. Entonces, creo que tenemos muchos públicos. Y muchos, bueno, en el caso de Jorge Ayala Blanco, pues la cinefilia en general, ¿no? Muchísimo. La gente del cine mexicano, de los cineclubs, de la Cineteca, que lo busca muchísimo. Y está todas las referencias, ¿no? Los investigadores de cine, ¿no? Yo creo que es muy amplio. Gracias. Y bueno, pues si no hay otra pregunta por ahí, podemos empezar a despedirnos, pero no sin antes invitarlos justamente a que conozcan estas colecciones,
que nos formaron a muchos, forman también a quienes no estudian en las escuelas de cine, pero que estudian en escuelas de arte, que están en otras facultades que se enfocan a la parte más filosófica, la teoría, las ciencias, ¿no? Entre otras, la comunicación. De hecho, las primeras ediciones que hablábamos, ¿no? Estas que eran para la escuela, ¿no? Estas justas ediciones, pues han sido replicadas, estudiadas, pirateadas. Algunas se venden en Amazon. Algunas en en Mercado Libre, ¿no? Y han sido para un público bastante amplio, un público interesado en, y bueno, también públicos de estudiantes, sobre todo con nuestros chicos que también se pelean cada vez que sale una nueva edición, ¿no? Desde nuestros libros de Ayala hasta las nuevas ediciones, las American Cinematographers, y justamente esta gran edición que lograron sacar el 4 de junio de 2018, día de mi cumpleaños, por eso es algo muy importante, que fue un gran regalo de cumpleaños, pero sobre todo creo que esto, y nos ha pasado en varios estados de la República, el interés por estas ediciones y sobre todo la parte de la teoría cinematográfica en Latinoamérica, en habla hispana. Esto ha sido un espacio, un portal para acercarnos al cine que pues tenemos que seguir aprovechando. Tenemos como al inicio, tenemos que seguir ocupando esos espacios, y quiero agradecer enormemente el trabajo que todo el equipo de editorial realiza, Gaby, Mario, Javier, todos están siempre con los guantes bien puestos para lograr estas ediciones. Es muy difícil y lo sabemos, y difícil en todos los sentidos, ¿no? Desde lo administrativo, que luego padecemos todos, hasta la parte de crear y de llevar en tus manos una responsabilidad tan grande como es el texto, la imagen, el imaginario, la teoría, la carga de quien lo escribe. Y bueno, pues esto es algo que tiene que continuar, así que cómprenos nuestros libros. Ya les dijo mi querido Rodolfo dónde los pueden encontrar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Una muy bonita presentación, la verdad. Necesitamos hacerla también más seguido con esa plática y esa confianza, porque nos adentró un proceso histórico que no hablamos mucho, que es la parte del editorial, ¿no? De lo que fue el CUEC, ahora ENAC, y cómo muchos la desconocen, ¿no? Y bueno, pues también hoy fue una gran clase, las anécdotas, ¿no? Una la clase historia, de la historia, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Cerramos estas mesas de presentaciones y bueno, pues mañana no se pierdan, arranca un congreso muy esperado, muy necesario, tenemos que hacerlo. Nos encantaría que esto pudiera ser ya en lo presencial, pero bueno, hay que esperar un poquito más, aunque tenemos un semáforo verde, pero sé que próximamente este congreso va a ser lo que fue en años anteriores, donde estaba todo el mundo presente. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos en toda esta semana, ¿no? Bueno, pues no sé si quieran agregar algo. Pues nada más, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Rodolfo, y Gracias a todos los que nos siguieron en esta conversación. Gracias, los esperamos mañana para la inauguración del Congreso, y muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.